Hola y bienvenidos a la Academia Bíblica. Yo soy Taylor Kern, pastor de la Iglesia El Mesías, Iglesia Reformada Unida aquí en Ontario, California. Y hoy estamos comenzando un nuevo estudio y estoy muy emocionado para compartir con ustedes este estudio y también embarcar en ello con ustedes. Y sobre la literatura de sabiduría en el Antiguo Testamento. Y quiero comenzar nuestro estudio hoy con un enigma y a ver si pueden adivinar bien la respuesta. Yo debo ser buscada, el que me tiene es bienaventurado, pero si crees que me tienes, ya estás equivocado. ¿Qué soy yo? Y la respuesta, pues, es la sabiduría. ¿Contestaste bien? ¿Adivinaste bien la respuesta? Sabiduría, pues sabemos de las Escrituras que debemos buscarla con mucho anhelo, con ganas. Y si la tienes, la promesa es que estarás bienaventurado en la vida. Pero aquí está el chiste también, que en el momento que tú crees que ya estás en posesión de la sabiduría, ya estás equivocado. Como Proverbios 26:12 bien dice, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Pues hermanos, para comenzar, digo que yo no soy sabio, no soy un sabio, pero soy un admirador y perseguidor de la sabiduría. Es como un tesoro que está enterrado y estoy en la búsqueda de tal tesoro, de descubrir más y más de ella, la sabiduría. Y si tú estás tomando este curso, si estás escuchando este video ahora mismo, pues supongo que ustedes también, que tú también estás en búsqueda de tal tesoro, de aprender más, adquirir más y más sabiduría. Hermanos, hoy embarcamos en el estudio de la literatura de sabiduría en el Antiguo Testamento en búsqueda de sus tesoros. Y esta porción de la Biblia incluye los siguientes libros que vamos a estar examinando: Proverbios, Job, Eclesiastés, Cantar de Cantares y los Salmos. Y digo que estamos embarcando el estudio porque ese curso solo será el principio de su comprensión de tales libros y de la sabiduría de Dios. La meta de ese curso no es que salgan después de las clases, después de las lecciones, con un dominio total y completo de la sabiduría de Dios, porque tal dominio es imposible, inaccesible para nosotros. Pues la meta principal de ese curso es menos imperialista, podemos decir. No estamos embarcando desde las orillas de este momento actual para dominar el territorio de la sabiduría. Más bien estamos embarcando ese curso para explorar y aprender de la sabiduría de Dios. Es como una aventura que no tiene una conclusión. Es para toda la vida delante de nosotros. Entonces mi meta principal como su maestro en este curso es darles las herramientas básicas para la aventura delante de nosotros. Y así también apuntarles en la dirección correcta en búsqueda de la sabiduría de Dios en los libros de la sabiduría en el Antiguo Testamento. Espero que al final podrán navegar bien por medio de las olas variables y los corrientes diversos que hay en la literatura de sabiduría. Y acuérdense que no es para nosotros dominar la sabiduría, pues en realidad deberíamos estar dominados por la sabiduría de Dios, no la sabiduría por nosotros, ¿verdad que sí?
Además, tengo otra meta, la meta más específica para ustedes, de que salgan de este curso con una capacidad, una habilidad como pastores, líderes, consejeros, para que ustedes sean guías y mentores muy sabios o más sabios en la iglesia, en la vida, para los demás, para sus hijos, para sus amigos, para los hermanos en la iglesia, etc. ¿Listos para comenzar la aventura? Muy bien. Comenzamos aquí primero con la naturaleza de sabiduría. ¿Qué es? Vamos a contestar tal pregunta. Pero antes de dar una definición de la sabiduría, quiero lanzar una pregunta. ¿Por qué Dios incluyó estos libros de sabiduría en el canon de las Escrituras? ¿Por qué? ¿Por qué existe la literatura de sabiduría? El hecho que el Espíritu Santo inspiró esos libros y incluyó también esos libros de sabiduría implica su necesidad en la vida del pueblo de Dios. Dios no nos daría algo simplemente sin propósito. No nos daría algo sin utilidad. Entonces, ¿qué papel sirve en la vida del creyente y en la iglesia la literatura de sabiduría? ¿Es simplemente para mostrarnos en la vida lo que es bueno y lo que es malo, lo puro y lo impuro? Pues no. Esa es la ley de Dios. La ley de Dios ya hace esa distinción para nosotros, ¿no? La ley de Dios declara cuál es la moralidad de Dios en términos muy blanco y negro para nosotros. Habla así: no hagas eso, haz esto, ¿no? Muy directo está la ley, directa está la ley de Dios. En comparación, vemos que la sabiduría no se presenta como una ley estática. Y tampoco no tiene listas de mandamientos, sino consiste en poemas, principios, enigmas. Y es porque los libros de sabiduría sirven para darnos el discernimiento entre lo mejor y lo peor, no lo bueno y lo malo. No nos manda como la ley para escoger lo blanco en lugar del negro, sino nos guía por el medio del gris que hay en la vida, en las circunstancias variables que existen en esta vida bajo el sol. Podemos decir pues que la sabiduría de Dios está amplificando la ley de Dios en dos sentidos. Primero, que la sabiduría es necesaria para aplicar la ley en varias circunstancias de la vida. Entonces tenemos que aprender y adquirir más sabiduría para poder aplicar la ley de Dios en diferentes circunstancias. Además, segundo, la sabiduría se refiere a áreas de la vida donde no se aplica ninguna ley en particular. Entonces, para esas áreas donde la ley de Dios no toca o no exactamente habla de lo que debemos hacer, la sabiduría nos guía en tales circunstancias. Mi profesor, Dr. Van E., en el seminario nos dijo esto: Dios nos ha dado la sabiduría porque la ley de Dios en sí es insuficiente para inculcar las virtudes en personas y en la sociedad. La sabiduría de Dios nos guía a poner en práctica la ley de Dios en la vida cotidiana. Eso es importante, hermanos, porque mucha gente quiere que así fuera la vida en este mundo, y por eso se acuden a los políticos y pastores que presenten la vida en este mundo en términos blanco y negro, solamente como ley, lo bueno y lo malo. Y el problema es que esa postura, esa manera de presentar la vida, muchas veces resulta en el autoritarismo y el legalismo en la vida, o en la vida de la iglesia. La sabiduría de Dios no nos deja así, como gente simple, que solo vive según las reglas externas o mandamientos. La sabiduría de Dios quiere inculcar en nosotros las virtudes, el carácter aprobado
y las intuiciones correctas para poder vivir bien en este mundo, para conducirnos correctamente en toda circunstancia, en todo momento. Y esos libros existen con tal propósito de inculcar en nosotros la sabiduría viva de Dios. Ahora, podemos contestar la pregunta, ¿qué es la sabiduría? ¿Qué es? Y esta es la definición para nosotros. La sabiduría de Dios es el arte de vivir bien según el Creador. El arte de vivir bien según el Creador. Digo aquí, según el Creador, porque sería necesidad tratar de vivir en este mundo sin respeto, sin respetar al Creador del mundo y sus instrucciones para vida en el mundo. Proverbios 8:30 indica que Dios creó todo el mundo con la sabiduría, ahí en el principio con Él. Y por eso debemos comenzar nosotros con la sabiduría, con este reconocimiento del Señor, nuestro Dios, quien es el creador de este mundo y ha creado el mundo con orden y belleza. Entonces, Proverbios, Job y también Eclesiastés, todos afirman este punto por afirmar así, que Proverbios 9:10 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. El conocimiento del santo es inteligencia. En el medio de Job, capítulo 28 dice, he aquí el temor del Señor es sabiduría, y apartarse del mal, inteligencia. Y al cierre de Eclesiastés, en capítulo 12:13, escuchamos esto. La conclusión cuando todo se ha oído es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. Con esto vemos que a pesar de las distinciones que hay entre los tres libros, los tres están de acuerdo que el temor de Dios es la base de la sabiduría, el comienzo de partida de la sabiduría. Si quieres tener verdadera sabiduría en tu vida, en este mundo, pues necesitas primero conocer al Creador del mundo e intentar de vivir en armonía consigo, con Dios. Entonces, sabiduría es según Dios, según el Creador. Y volviendo a la definición aquí, digo también que es el arte, porque no es simplemente conocimiento del libro, es distinto. Es más parecida a una habilidad desarrollada de hacer algo competentemente o exitosamente. Por ejemplo, la habilidad de pintar o de tocar un instrumento como el piano. Puedes leer un libro sobre cómo pintar o cómo tocar el piano, pero aun si memorizaras todo el libro, toda la información que hay adentro del libro sobre el tema, todavía no serías un pintor ni un pianista. No. Tienes que desarrollar tales habilidades con la práctica, con tu cuerpo, en acción. Un pianista verdadero tiene el conocimiento de las notas, obvio que sí, pero también tiene la memoria muscular en sus dedos para tocar la música hábilmente. Así que cuando se sienta ahí en la silla ya sabe su cuerpo, su ser, cómo tocar el piano. Pues para fortalecer este punto podemos considerar la palabra que se usa más frecuentemente en hebreo para referirse a la sabiduría, y es Jokmah. Encontramos la primera ocurrencia de esta palabra en Éxodo, y está conectado con las habilidades artísticas. Es muy interesante. En 28, versículo 3, dice ahí, hablarás a todos los hábiles artífices, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría
y ellos serán las vestiduras de Aarón para consagrarlo. Y luego en capítulo 36:1, toda persona hábil, literalmente aquí, Hakam Lev, sabio de corazón, en quien el Señor ha puesto sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra de construcción del santuario. Fueron hombres y mujeres artísticas para poder construir y adornar el tabernáculo. Entonces podemos decirte que alguien que se ha convertido en un experto en su oficio, que tal persona es sabio en su oficio. Por ejemplo, un marinero experto es sabio en la navegación. O una madre de 7 hijos obedientes y exitosos en la vida es sabia en la maternidad. O un jardinero que tiene un jardín verde y que todo está floreciendo bien y está dando fruta, todo eso pues es sabio en cuanto a ser un jardinero en tal oficio. Expertos son los que tienen Jokmah en su oficio, saben el arte o la habilidad, no solo por su mente, pero ahora es como parte de su ser. Vemos de estos ejemplos pues que no es posible simplemente reducir la sabiduría al conocimiento solo o conocimiento mental. Uno no se hace sabio por leer solo. Uno tiene que poner en práctica el conocimiento para cultivar las disposiciones sabias en su corazón, como esa memoria muscular, la memoria muscular que tiene el pianista o el pintor. Dr. Michael Horton, otro profesor mío del seminario, dice esto: la sabiduría existe en la concurrida intersección del conocimiento y la acción. La sabiduría es la habilidad que convierte el conocimiento correcto en acción correcta. Entonces no es simplemente conocimiento, sino es más como arte o habilidad. Y volviendo otra vez a la definición de qué es la sabiduría, pues dije que también es el arte de vivir bien. Y eso es importante porque personas no solo se hacen sabios automáticamente con el tiempo, simplemente por ser mayores de edad. Y eso es lo que asumimos muchas veces, que vemos a una persona mayor de edad y concluimos que tal persona es sabia, pero no es cierto. La conclusión no es correcta. Hay muchos necios y gente simple que andan en el mundo de toda edad. Y es que no todo el mundo, no toda persona ha cultivado el hábito de buscar la buena vida, según el Creador. Solo aquellos que viven para lo que es bueno, para lo que Dios dice que es bueno, están desarrollando el arte de vivir bien, según el Creador. De hecho, Lucas, en su Evangelio, nos cuenta en capítulo 2, 52, que aún Jesús, nuestro Señor, Jesús crecía en la sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Con tiempo, en la humanidad de Jesús, Él estaba creciendo en sabiduría porque su corazón estaba siempre dirigido hacia el bien, hacia lo correcto, lo justo, lo verdadero, lo bello, según su Padre. Entonces la Biblia nos cuenta que nosotros también, pues fuimos hechos en la imagen y semejanza de Dios hacia este mismo bien, este mismo fin principal en la vida, el propósito de vivir para su gloria y gozarnos de Él para siempre. La literatura de sabiduría está siempre pues dirigiéndonos a tal fin principal, gloriosa para nosotros, la vida buena en realidad, en comunión con nuestro Dios. Otro profesor mío, Dr. Charles Telfer, dice que el mensaje de la literatura de sabiduría nunca es
sígueme y serás un perdedor, o sígueme y te van a faltar las mejores cosas del mundo y serás miserable. No, siempre es el opuesto. La Escritura nos ofrece las mejores cosas y aún apela a nuestra preocupación propia. Es decir, hermanos, que debemos vivir bien. Debemos estar en búsqueda de la bienaventuranza con Dios. Y de hecho es una invitación que Dios nos está dando. Y Salmo 1, versículo 1, es como la invitación de apertura para nosotros, diciendo cuán bienaventurado es el hombre que medita en la ley de Dios día y noche. Es una invitación de encontrar y vivir en tal bienaventuranza con Dios. Y hay que así buscar a vivir bien. Y la sabiduría nos guía en tal dirección. Pero este arte de vivir bien solo es accesible para los que temen a Dios, que viven según el Creador y su sabiduría para este mundo. Así que tenemos nuestra ahora definición de qué es la sabiduría, el arte de vivir bien según el Creador. Ahora continuamos viendo el estilo de la literatura, cómo se presenta en la Biblia. Ya mencioné que la sabiduría no se presenta como una lista de reglas o preceptos o mandamientos enumerados, porque la sabiduría no es tan simple, no es tan fácil de capturar. Y más bien la sabiduría quiere equiparnos a enfrentar las circunstancias varias que existen en la vida. Y por tanto el estilo literario es más poético, es más enigmático y así misterioso en un sentido. Requiere meditación, análisis. Espiritualmente debemos estar meditando y cultivando la práctica de analizar y comparar nuestra vida con lo que está presentada ahí en el texto. Otra vez funciona como el arte. El arte expresa una verdad que no simplemente se describe con palabras exactas o científicas. Y en la misma manera la literatura de sabiduría está expresando para nosotros verdades a través de la poesía. Los libros de sabiduría principalmente consisten en poesía, pues, y la poesía hebrea es ideal para presentar la complejidad de la sabiduría de Dios. ¿En qué sentido? Pues Mark Furtado, un erudito en el lenguaje hebreo, define la poesía hebrea así. Dice que se comunica a través de líneas concisas, paralelismo e imágenes verbales en alta frecuencia. Así se identifica la poesía hebrea. El uso de imágenes verbales aquí como metáforas, símiles y analogías sirven para hacer que los principios sabios sean pegajosos para nosotros. El uso de una buena imagen verbal es como aplicar pegamento al concepto y luego pegarlo al corazón del lector, ahí, para que se quede y para que tenga su efecto en nosotros. Nuestro Señor Jesús, quien era y es más sabio que aún Salomón, era un experto en el uso de la metáfora en sus enseñanzas. Por ejemplo, diciendo: yo soy el pan del cielo, la puerta, el buen pastor, el agua viva, la luz del mundo, y ustedes son el sal y la luz del mundo, y una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Muchas metáforas en el mismo estilo de sabiduría Jesús hablaba. Y este aspecto pegajoso del estilo de literatura de sabiduría es importante porque así se hace más fácil llevar con nosotros la sabiduría durante el día para meditar en ella. Es más probable que tales metáforas van a entrar, penetrar y tomar residencia
viva en nuestro corazón, alterando nuestra forma de pensar y aún actuarnos y comportarnos en el mundo, mucho más que una lista de mandamientos. Sabiduría se presenta así con imágenes verbales, pero también con paralelismo, que es otro aspecto muy importante de la poesía hebrea. Y eso se refiere a la combinación y correspondencia de dos o más líneas para hablar de un asunto común. Y así funciona. Línea A presenta el concepto y luego línea B amplifica el concepto por repetirla, complementarla o contrastarla con otro punto de vista. Y puede ser A, B, C, 3 líneas o 4 líneas. Y vemos que para entender un concepto bien es necesario meditar en la correspondencia armoniosa de tales líneas. Tomemos por ejemplo Proverbios 26, 4 a 5, por ejemplo. Línea A presenta el concepto para nosotros. No respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Y la idea básica aquí es que debemos cuidarnos de no caer en un argumento con un necio, pues si él no está dispuesto a escucharnos, y todos los demás van a ver a nosotros igual como el necio en el argumento. Este proverbio es muy importante para nosotros hoy en día con los medios sociales, ¿no? Hay bastantes argumentos y gente no realmente dispuesta a escuchar argumentos lógicos, entonces sería necedad estar entrando en argumentos con los demás ahí en el Facebook o el Twitter, etc., ¿no? Entonces es un proverbio muy pertinente a hoy en día. Pero escuchen el siguiente proverbio en versículo 5. Inmediatamente después dice: responde al necio según su necedad se merece, para que no seas sabio ante sus propios ojos. Y a primera vista parece como una contradicción aquí entre los dos versículos, pero no es. Tomados en correspondencia, vemos que esta línea B está mostrando que en algunos contextos, en algunas situaciones, puede ser mejor y necesario corregir al necio en su necedad. Pero aquí podemos ver cómo es importante ver el paralelismo y que el paralelismo nos ayuda a ver el concepto de cuándo y cómo corregir el necio de varios ángulos, de diferentes ángulos, para no verlo simplemente en términos blanco y negro, sino viéndolo en diferentes situaciones, en diferentes contextos, y así equipándonos a responder apropiadamente. Así funciona el paralelismo, mostrando la verdad compleja de un concepto por medio de varias líneas en correspondencia armoniosa. Y esta correspondencia existe en aquel nivel micro, pequeño, con las líneas de la poesía, pero también en nivel macro, grande, con los libros de sabiduría. Y eso será el último punto de hoy. La correspondencia macro que hay en los libros de sabiduría. Vemos, hermanos, que Dios no solamente nos ha dado un libro de sabiduría, nos ha dado varios. Y 3 de ellos en particular deben ser leídos en correspondencia armoniosa. Proverbios, Job y Eclesiastés. Como el paralelismo, podemos decir que Proverbios está mostrando nosotros como línea A de el concepto, presentando la norma de cómo es la vida aquí en el mundo. Y luego Job y Eclesiastés son como las líneas B y C que van amplificando nuestra comprensión
de la norma presentada en Proverbios. Y me gusta visualizar esto con un triángulo. Aquí lo tengo para nosotros y vemos que ahí encima del triángulo tenemos los proverbios que presenta para nosotros la norma en esta vida. Es normativo. En ese sentido nos muestra que el mundo fue creado por Dios y por tanto en ello hay orden, belleza y justicia. Y si queremos vivir bien y exitosamente en esta vida, tenemos que ponernos de acuerdo con el orden diseñado por Dios, el Creador, que se presenta ahí en Proverbios. Y en general, lo que está diciendo Proverbios es que si haces eso, pues vas a cosechar lo que siembras en la vida, que sea el bien o sea el mal. Pero Job añade otro punto de vista, y Job es situacional para nosotros. Job nos muestra que el mundo está bajo el dominio soberano de Dios y por tanto Él, nuestro Creador, puede permitir que pruebas desafiantes nos ataquen en la vida. Entonces, aun si siembras justicia más que todos los demás en el mundo, como hacía Job, es posible cosechar injusticia y todo mal en tu vida, según que la providencia misteriosa de Dios, quien está enviando tales pruebas a nosotros para, pues, producir carácter aprobado en nosotros. Y esa perspectiva nos cuida del error de sus enemigos en tal historia, que llegaron acusando a Job por interpretar su experiencia, sus pruebas, según la norma de Proverbios, pensando que Job estaba cosechando mal porque había hecho mal, cuando en realidad no estaban tomando en cuenta la soberanía de Dios. Y ese es el punto de Job, que hay situaciones en cuando Dios está obrando misteriosamente según su providencia, y la norma no está funcionando exactamente porque Dios está en control misteriosamente. Luego Eclesiastés añade otro punto de vista de cómo vivir en este mundo, y ese es punto de vista existencial, y está añadiendo un aspecto muy importante para nosotros. Debido al pecado que ha entrado a este mundo, el mundo creado por Dios ya está roto y no funciona como debe funcionar. Todo está frustrado. Ahora vivimos al este de Edén, ya no estamos en el paraíso. Estamos lejos del árbol de vida, no podemos alcanzar el éxito y la vida eterna con nuestro propio trabajo. Vivimos en el desierto de vanidad y frustración. Por tanto, en este mundo roto, parece que casi todo el sistema del mundo, todo el orden está en caos y está rota, donde los justos generalmente en el mundo se mueren jóvenes, mientras los impíos prosperan y viven largos días. Vemos como todo está hablando de la vida en este mundo de diferente ángulo, y enseguida vamos a examinar estos libros detalladamente en las lecciones siguientes. Pero ahora quiero que vean la importancia de leer y estudiar estos 3 libros en correspondencia armoniosa para tener una sabiduría balanceada. Tenemos que abrazarlos juntos. Y para concluir, una pregunta más. Y los salmos y cantar de cantares, ¿cómo es que ellos encajan con esta correspondencia que hay de los libros de sabiduría? ¿Qué papel tienen? Pues mientras esos 3 libros están instruyéndonos los principios sabios para vivir en este mundo bajo el sol, bajo la soberanía de Dios, el libro de Salmos y Cantar de Cantares nos están instruyendo en la experiencia
en la experiencia viva de tales principios manifestados en la vida de fe, con todos sus altibajos, en los valles y en las montañas, en los momentos difíciles, en los momentos de alegría y gozo. Y así está tomándonos por la mano y guiándonos a vivir con la sabiduría de Dios, los salmos y cantar de cantares. Y con eso, hermanos, tenemos una introducción a la literatura de sabiduría y les recuerdo que estamos embarcando juntos en una aventura aquí, en búsqueda de la sabiduría. Y quiero concluir con esto, hermanos. En esta aventura, en esta búsqueda de los tesoros de la sabiduría, vamos a llegar vez tras vez a nuestro Señor Jesucristo, en quien, según Pablo en Colosenses 2:3, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Así vamos a exaltar a Cristo y llegar a tener más fe en Él y abrazar a Él como nuestra sabiduría, justicia y santificación, como Pablo dice en 1 Corintios. Pues gracias por comenzar conmigo en esta aventura y estoy muy emocionada de continuar con ustedes en búsqueda de la sabiduría. Pues gracias por escuchar y hasta la próxima, hermanos. Dios los bendiga. Amén.